Buenas tardes familia, este es su diario Vivir de Fe. En el día de hoy leemos la santa y bendita palabra del Señor en el libro de Éxodo, el capítulo 12, en donde vemos cómo en su infinita misericordia el Padre de la Gloria, que no trastorna su propósito nadie, en estos dos capítulos siguientes presenta una estructura bastante compleja, porque en ellos se combinan las descripciones relativas al culto y los textos narrativos. Las descripciones rituales describen primero la fiesta de Pascua en su doble aspecto de banquete sagrado familiar y de empleo de la sangre como signo protector. Luego vienen las normas relativas a la celebración de las fiestas de los panes sin levadura que prolonga la Pascua. Y por último, se añade las normas que describen la consagración al Señor de los hijos mayores o primogénitos. Los textos narrativos, por su parte, relatan primero la 10ª plaga y luego la precipitada salida de los israelitas hasta los bordes del desierto. Ambas partes están estrechamente unidas porque las fiestas conmemoraban lo que había hecho el Señor en favor de su pueblo. El primer mes, el de Aviv, marzo-abril, Éxodo 13:4, llamado también de Nisan. Al atardecer, literalmente entre las 2 tardes, ya sea entre la caída y la puesta del sol o entre la puesta del sol y la entrada de la noche. Es la Pascua del Señor, la fiesta de Pascua, por estar relacionada con la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Es la conmemoración anual más importante para el pueblo judío. En el Antiguo Testamento adquiere un significado especial para los cristianos, ya que se interpreta como fiesta de la obra redentora de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Especialmente en Mateo 26:2 al 29, Primera de Corintios 5:7 y Primera de Pedro 1:18-19. Vemos en Juan 19:14 y en 19:36. El Cordero que quita el pecado del mundo, la obra redentora de nuestro Señor Jesús. El Señor, Dios Todopoderoso, le dice: pasaré de largo donde vea la sangre. La palabra Pascua, hebreo, pesa, se asocia con el verbo pasar, que significa saltar, pasar por alto o pasar de largo. La fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días y seguía inmediatamente a la Pascua. Llegó a considerarse como parte de esta. El Señor le dijo que mojaran hisopo. Esto es un arbusto cuyas ramas preparadas en forma de manojos se utilizaban para rociar con algunos líquidos. Salmo 51:7, el salmista nos presenta allí. El destructor, es decir, es el encargado de ejecutar la decisión del Señor. Probablemente se trata de un ángel como el de 2 de Samuel 24, 16, 17 y 1 de Corintios 10,
10 y Hebreo 11, 28. Podemos ver en el texto retorna el estilo narrativo para relatar la 10ª plaga y anunciar la salida del pueblo hacia Sucot, que es una localidad egipcia situada probablemente al nordeste de Ramsés. Este versículo es muy importante para reconstruir la historia de la formación del pueblo de Israel a la salida de Egipto. El pueblo no estaba integrado solamente por los descendientes directos de Jacob, sino que a ellos se les había agregado muchísima gente de toda clase. Pero es importante y nosotros podemos ver, aleluya, gloria a Dios, santo el Señor, y nosotros podemos ver cómo el Señor protege a su pueblo del ángel destructor, a razón de que la sangre del cordero que ellos pusieron en los dinteles de la puerta anunciaba que ahí estaba el pueblo de Dios. Cuando Dios la sangre ve, nos protege. Tenemos que aferrarnos a esa sangre preciosa de Cristo y cubrirnos con ella para que nos libre de todo mal. Gloria al Señor. El pueblo de Israel tenía 430 años esclavo. El Señor oyó su clamor y lo liberó. Vamos a leer en el libro de Éxodo el capítulo 13, que dice de la manera siguiente: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: conságrame los hijos mayores, porque todo primer hijo de los israelitas me pertenece, lo mismo que toda primera cría de sus animales. Entonces Moisés le dijo al pueblo: acuérdense de este día en que con gran poder el Señor los sacó de Egipto, donde vivían como esclavos. No deberán comer pan con levadura. Ustedes salen este día en el mes de Abib, y este mismo mes deberá celebrar la fiesta, una vez que el Señor los haya llevado a la tierra donde la leche y la miel corren como el agua, es decir, al país de los cananeos, hititas, amorreos, jebeos, jebuseos, que ya habían prometido a sus antepasados que se la daría a ustedes. Comerán pan sin levadura durante 7 días, y en el 7º día harán fiesta en honor del Señor. Durante los 7 días se comerá pan sin levadura, y sin ninguna parte de su territorio deberá haber levadura o pan con levadura. En ese día les darán a sus hijos esto. Se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando salimos de Egipto. Y como si tuvieran ustedes una marca en el brazo o en la frente, esto les hará recordar que siempre deben hablar de la ley del Señor, pues Él los sacó de Egipto con gran poder. Por eso deben celebrar esta ceremonia año tras año en la fecha señalada. Cuando el Señor los haya llevado al país de los cananeos, es decir, cuando les entregue el país, la promesa que le hizo a ustedes y a su antepasado, tendrán que dedicarle todos sus primeros hijos varones y todos los primeros machos que les nazcan a sus animales, porque pertenecen al Señor. En el caso de la primera cría de un asno, deberán dar un cordero o un cabrito como rescate por el asno. Pero si no dan el cordero, entonces le
romperán el cuello al asno. También deberán dar una ofrenda como rescate por cada hijo mayor. Y cuando el día de mañana sus hijos le pregunten, ¿qué quiere decir esto?, les responderán, el Señor nos sacó con gran poder de Egipto, donde vivíamos como esclavos. Cuando Faraón se puso terco y no dejarnos ir, el Señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a todos los primeras crías de sus animales. Por eso le ofrecemos al Señor todos los machos que nacen primero y damos una ofrenda como rescate por nuestro hijo mayor. Por lo tanto, como si tuvieran una manera o una marca en el brazo o en la frente, esta ceremonia les hará recordar a ustedes que el Señor nos sacó de Egipto con gran poder. La columna de nube y de fuego. Cuando el faraón dejó salir al pueblo de Israel, Dios no los llevó por el camino que va al país de los filisteos, que era el más directo, pues pensó que los israelitas no querrían pelear cuando tuvieran que hacerlo y que preferirían regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto formados como un ejército. Moisés se llevó consigo los restos de José, pues José había hecho que los hijos de Israel le prometieran hacerlo. Así les había dicho, en verdad, Dios vendrá a ayudarnos. Y cuando eso suceda, ustedes deben llevarse mis restos de aquí. Los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etán, donde comienza el desierto. De día, el Señor los acompañó en una columna de nube para señalarles el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarlos. Así pudieron viajar día y noche. La columna de nube siempre iba delante de ellos durante día y columna de fuego durante la noche. Aleluya, gloria a Dios. De día nube y de noche una columna de fuego. Nuestro Dios es todopoderoso. El camino que más tarde se llamó de los filisteos, bordeado por el mar Mediterráneo, es todavía el más directo entre Egipto y Palestina. Está protegido por una cadena de guarniciones de las que aún quedan algunas ruinas. Si los israelitas, al salir de Egipto, hubieran seguido dicha ruta, habrían tenido que enfrentarse con esas guarniciones. Aleluya, gloria a Dios. Hemos leído la palabra del Señor en el libro de Éxodo, el capítulo 13. Que el Señor añada sabiduría en nuestro corazón para entender su santa y bendita palabra.